revisar lo que corresponde a la lectura de estas dos páginas, ¿cierto? De nuestro texto del estudiante, que es la 27 y la 28, y vamos a desarrollar y revisar, ¿cierto? Los ejercicios de las páginas 15 y 16 de nuestro cuaderno de ejercicios, y vamos a ir consultando las dudas, vamos a resolver ejercicios. Ya esta última semanita es como materia más corta, menos cantidad de materia, así que nos va a salir mucho más cómodo poder realizar estos análisis. Bien, así que yo por mientras voy a dejar igual el celular en el chat para poder ir leyéndolos a medida que ustedes vayan teniendo dudas, para poder ir aclarándolas. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son nuestro texto del estudiante para leer la materia, y que en este caso corresponde a ejercicios combinados y aplicaciones en los enteros. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener, bueno, que resolver, ¿cierto? Estos ejercicios. Y bueno, acá en estos cuadritos amarillos, ¿cierto? No siempre nos ayudan y nos dan algunas definiciones que, por ejemplo, podemos ver acá, que dice que para resolver ejercicios que involucren varias adiciones y sustracciones de números enteros, podemos seguir alguna de las dos estrategias mostradas inicialmente, o bien alguna estrategia propia que respete las propiedades y características de la adición y la sustracción de los números enteros. Bien, entonces acá aparecen dos estrategias, ¿ya? En base a este ejercicio que tenemos acá arribita, en donde en la primera estrategia nos dice que tenemos que sumar de izquierda a derecha todos los términos, ¿ya? Pero de manera ordenada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la primera parte se desarrolla el 4 menos 8, que da como resultado menos 4. Luego el resultado se suma con menos 6, dando como resultado menos 10. Luego el resultado se le resta 7, dando como resultado menos 7. Luego se le suma 2, dando como resultado menos 15. Luego se le resta menos 5, dando como resultado menos 10. Luego al menos 10 se le suma 3, da menos 7. Después al menos 7 se le resta menos 1, que da menos 6. Y finalmente se le suma 3 y da como resultado menos 3. O sea, es un ejercicio que tiene que ir haciéndolo término, 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 y después ir copiando, ¿cierto?, lo que vaya sobrando. Y claro, como ustedes pueden ver, si nosotros tenemos 10 términos, vamos a ocupar 9 operaciones. Entonces, claramente es un ejercicio que se hace término a término. Tenemos que ir copiando mucho lo que vaya sobrando para que no nos vayamos perdiendo, pero es una técnica, ¿cierto?, que podemos utilizar y que se utiliza bastante, ¿ya? Aunque digan, profe, es mucho, muy largo, pero se ocupa mucho, mucho más que la que está acá a la derecha, que sería nuestra estrategia 2. Y en la estrategia 2 nos dice que lo primero que uno hace cuando tiene el ejercicio es convertir las restas en sumas, ¿ya? Que es como lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, en vez de tener 4 menos 8, uno coloca 4 más menos 8, ¿cierto? Que es convertir la resta a suma, y eh, se suma el opuesto, eh, el inverso aditivo, ¿cierto? Que si era 8 va a quedar en menos 8. Si era 7 positivo, queda en 7 negativo. Si era menos 5, quedan en 5. ¿Ya? Entonces, los números negativos que vengan después de una resta se convierten en positivos, y los números positivos que hay después de una resta se convierten en negativos. ¿Ya? Se queda como el opuesto. Entonces aquí quedaría la expresión 4 más menos 8 más menos 6 más menos 7 más 2 más 5 más 3 más 1 más 3. Y después agrupa todos los positivos a un lado y los negativos al otro lado. Entonces después, como todos son positivos, simplemente se suman, queda 18, y los negativos también se pueden sumar por separado
Y recuerden que cuando yo estoy sumando puros negativos, también tengo que sumar. Entonces 8 más 6 más 7 da 21 y obviamente conserva el signo negativo y al final se desarrolla, ¿cierto?, la suma de un positivo con un negativo donde tienen que restar y en este caso como el 21 es mayor en valor absoluto, el resultado queda negativo y se obtiene el mismo resultado anterior. ¿Ya? Entonces, como les digo, la estrategia 2 es más corta, se debe analizar más. Quizás para algunos les va a salir más cómodo utilizar la estrategia 1, quizás a otros les puede ocupar más comodidad ocupar la estrategia 2, pero ambas están correctas. E incluso hay otras estrategias que ustedes pueden utilizar, pero la idea es que nos enfoquemos en alguna de estas dos para poder nosotros tener llamémoslo así, un orden, ¿ya? Porque si no se hace de esta manera, em, ya la idea es que ustedes puedan ir buscando, recuerden que igual ya les dije en una clase, que si bien es cierto, en matemática no existe una forma de desarrollar un ejercicio, lo importante es que si ustedes ocupan otra, una tercera estrategia, por ejemplo, que esta estrategia dé como resultado la respuesta correcta, ¿ya? Y que matemáticamente esté bien resuelta, ¿ya? Así que eso es lo que uno siempre tiene que buscar y es por eso también que uno busca, ¿cierto? Que ustedes coloquen, ¿cierto?, los desarrollos de los ejercicios y no solamente la respuesta para poder ir revisando cómo es que ustedes van a ir aplicando, ¿cierto?, estas mismas estrategias. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos encontramos con paréntesis, y lo vamos a hacer, tenemos que tener en consideración que el paréntesis es lo primero que yo tengo que desarrollar, ¿ya? El paréntesis con operaciones, ¿ya? No el paréntesis con numerito, porque si yo tengo un menos 23 en paréntesis, eso es lo único que está indicando que el número es negativo. En cambio, cuando yo tengo en un paréntesis una operación, una resta o una suma, esa es la que tengo que priorizar, desarrollarla y luego desarrollar lo que queda afuera, ¿ya? Así que ahí ojo con los términos, ¿ya? Y obviamente recordar que de repente pueden aparecer estos valores absolutos, ¿ya? Que también van a modificar nuestros signos para que lo tengan en consideración, que no solamente nos vamos a abocar, sino que también tenemos que tener en consideración que se van a ir agregando todas las otras operaciones que tenemos en consideración. Bien, entonces, luego de analizar estas dos estrategias y ver también esta parte de los paréntesis como ejemplos solamente de lectura, vamos a pasar a nuestros ejercicios, que son los que están propuestos en nuestro texto, ya en nuestro cuaderno de ejercicio. Ya que acá tenemos la página 15, ya en donde en el primer ítem tenemos que ir desarrollando el ejercicio. Acá dice justificando el desarrollo paso a paso, pero es como, claro, ir explicando, ¿cierto?, qué es lo que se fue haciendo primero, ya así mismo como parecía acá. ¿Ya? Acá en el caso de sumar de 2 en 2 de izquierda a derecha, no hay nada más que justificar, pero acá sí. Acá tiene que representarlo, después agrupar, después sumar y después realizar nuevamente otra suma. Entonces ahí fue justificando el paso a paso. Y aquí ustedes tienen que justificar, por ejemplo, se desarrolla primero el paréntesis, luego se desarrolla de izquierda a derecha y ya. Ya recordemos que acá, por ejemplo, tenemos combinaciones con números en valor absoluto. Así que esto igual tenemos que desarrollarlos como valor absoluto antes de poder aplicar la resta de la suma correspondiente. Bueno, pasamos más abajo a la número 2, en donde acá ya nos piden darle valores a estas letras y luego resolver. Por ejemplo, acá me están diciendo que todas las A van a tomar como valor -2, todas las B valen 3 y todas las C valen 4. Entonces yo tengo que reemplazar estos valores acá en cada uno de estos ejercicios y luego resolver y calcular el valor final. Bien, y en la última hoja tenemos que resolver problemas asociados a la vida cotidiana y tenemos que obviamente dar la respuesta final, respuesta completa por favor, y justificando el desarrollo paso a paso, ¿ya? Y eso es lo que tienen que desarrollar.
Si bien es cierto, es una quincena más o es una semanita con menos ejercicios que las anteriores, pero los ejercicios en sí son un poquito más, llamémoslo complejo, ya que eh, abarca, ¿cierto?, todo lo que vimos anteriormente. Ya abarca lo que es el número entero, ¿cierto? Cómo se trabaja, cómo se ordena, integra lo que es el valor absoluto, integra lo que es el inverso aditivo, tenemos más encima lo que son las sumas, las restas y ahora combinados. Entonces, aquí aplica todo, todo lo que es ejercicio combinado, las aplicaciones, las propiedades de los enteros, todo envuelto en una sola semanita en estas dos páginas. Bien, entonces acá es lo que tenemos que ir desarrollando. Yo acá tengo más abajito en nuestra pizarrita estas hojitas listas para que comencemos a desarrollar algunos ejercicios como ejemplo para yo irselos explicando y que ustedes también vayan completando sus actividades porque les recuerdo que estas actividades tienen como fecha de entrega el día viernes 30, ya este viernes. Ya, entonces aquí recordemos que va a haber puntaje por cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena y además tienen que entregar sus ejercicios desarrollados. Ya tienen que tener su correspondiente resolución en caso de que lo requieran para ser considerados en el puntaje. ¿Ya? Así que eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta eh, antes de entregar la quincena para que se cumplan estos parámetros y ustedes sepan que después van a tener una muy buena nota. Ya, entonces aquí lo importante es que estén los ejercicios desarrollados. Ya, luego ustedes saben que al comenzar la semana siguiente les va a llegar a sus correitos la pauta de corrección con su nota. Ya, entonces ahí ustedes pueden ir viendo, ¿cierto?, qué ejercicio tenían malo, cuál tenían bueno, cuál ejercicio se desarrollaba de una manera, cuál se podía desarrollar de otra, porque, ¿cierto?, ahí va a ir una pauta con todo el ejercicio desarrollado. Entonces ustedes simplemente tienen que ir viendo cómo se desarrolló. Bien, entonces ahora les voy a dar la palabra a ustedes para que consulten dudas, eh, para que me consulten si desean que hagamos algún ejercicio de los que están planteados acá. Si es que también tienen dudas de algún ejercicio de la semana pasada, también háganla para que vayamos viendo y resolviendo de todo el ejercicio un poquito y así ustedes vayan completando su quincena y ojalá la vayan reportando. Bueno, ya hay compañeros que ya la reportaron, ya, yo ya los tengo clasificados ya en mi carpeta, así que ahí ya cuando se termine el plazo voy a comenzar a realizar la revisión de los correos. Bien, así que les dejo la palabra para que me vayan escribiendo en el chat o vayan activando su micrófono para poder ir avanzando con el desarrollo. ¿Sí? Pero claro, del ítem 1, sí, creo, es la única. Sí, no hay problema. Vamos a desarrollar la letra E. Ya, vamos a dejar más cerquita para poder. Ahí sí. Bien, a ver, en la letra E, por un lado, voy a tener que desarrollar este paréntesis porque está agrupando tres números, que es el 54, el menos 32 y bueno, el 32 positivo y el menos 42, ¿ya? Y por otro lado, acá tengo un segundo paréntesis, ¿ya? En donde tengo un 12 menos y un valor absoluto de 8. Y obviamente al final voy a tener una resta entre ambos resultados. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Analizar, tenemos que ver qué voy a hacer, ¿cierto? Tengo que diseñar
mi desarrollo y luego tengo que analizar qué estrategia voy a utilizar. ¿Ya? Em, bien, vamos a desarrollar en el primer paréntesis de izquierda a derecha los siguientes términos. En este caso, como no me complica la resta porque es positivo y negativo, simplemente puedo restar, ¿ya? Como voy restando de izquierda a derecha, voy a dejar acá un paréntesis para poder ir colocando los resultados y después volver a resolver. Entonces me queda 54 menos 32 serían 22, 22 y más menos 42, ¿ya? Eso lo debo mantener porque todavía no lo resuelvo, ¿ya? Y eso sería mi primer paréntesis. Menos, y acá yo tengo el segundo paréntesis, lo voy a hacer un poquito más con espacio para que vayan viendo y no se pierdan tanto. Lo primero que tengo que hacer acá, antes de, bueno, tengo que desarrollar dentro del paréntesis, pero acá tengo una operación. Entonces, esto va a quedar 12 menos, y ese valor absoluto de 8 negativo, va a convertirse en 8, ¿ya? Porque recuerden que cuando yo tengo un valor absoluto, pero coloquemos el 8. Eh, Cuando yo tengo un valor absoluto, este resultado queda siempre positivo, ¿ya? Recordemos que puede quedar, puede ser de negativo a positivo y de positivo a positivo, ¿ya? Porque recordemos que el valor absoluto es una distancia, es la distancia que hay entre el número y el cero. Pero recordemos que las distancias son siempre positivas, por lo tanto, el resultado siempre queda positivo. Ahora, ustedes van a decir, pero profe, acá quedó menos 8. Claro, quedó menos 8, pero es culpa de la operación resta, que era la que yo tenía entre el 12 y el valor absoluto. Ya es por esa razón, ¿cierto?, que queda ese resultado. ¿Ya? Y ahora vamos a tener que volver a nuestro ejercicio y aquí tenemos que restar el 42 con el 22 porque esto me va a dar, em, esto me va a dar, esto me va a dar una resta ya que es positivo con negativo. Eh, Ahora, podemos hacerlo mentalmente, podemos hacerlo aquí al ladito, no hay ningún problema. Entonces, esto sí o sí va a ser negativo porque el 42, como ustedes pueden apreciar, es negativo y es más grande. Entonces, como el número es más grande, en valor absoluto, va a quedar el resultado negativo. Entonces yo digo, 20, no, 42 menos 22 me va a dar 20, ¿ya? Recordemos que nosotros igual esto lo podemos estar haciendo al ladito. Recordemos que para restar siempre el número más grande va arriba y el número más pequeño va abajo, ¿ya? Eso lo tienen que tener en consideración. No importa que el primero sea 22 y el segundo sea 42, ¿ya? Porque si ustedes lo colocan al revés, no les va a dar el resultado. Entonces acá vamos a tener del 2 al 2 va a ser 0 y del 2 al 4 va a ser 2 y va a ser 20. ¿Ya? Y como yo les decía, si el 42 como es más grande es el negativo, significa que el resultado va a ser negativo. Entonces acá no va a importar si nosotros lo damos vuelta o no. ¿Ya? Y acá vamos a tener que mantener, ¿cierto?, nuestra resta y nos quedaría nuestro último paréntesis que sería 12 menos 8. Y acá nos daría 4. Bien, entonces tendría listo, ¿cierto?, mi primera parte, ¿cierto?, que es el desarrollo del primer paréntesis con el desarrollo del segundo paréntesis. Y ahora nos va a corresponder desarrollar nuestro, ahí sí, nuestra última parte, que nos dice que tenemos que restar el 20 menos el 24. Entonces, para yo no confundirme, lo que voy a hacer es convertir la resta en suma, ¿ya? Para poder aplicar la propiedad. Y
tenemos que la suma, eh, ahí está, va a estar con el inverso del 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá es convertir la sustracción en una adición y em, el sustraendo tenemos que escribir el inverso aditivo. ¿Ya? Entonces cambia de signo. Entonces, si era positivo, quedó en negativo y la resta queda en suma. ¿Ya? Ese era un paso que nosotros vimos una semana antes, que a nosotros nos permitía poder aplicar la propiedad. Ahora, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos la suma de dos números negativos, por lo tanto, como estoy sumando dos números de igual signo, yo debo sumar y conservar el signo del resultado. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá es sumar 20 con 4, que me va a dar 24, y los menos, como son ambos signos iguales, se mantienen y obtenemos nuestro resultado final. Bien, entonces ahí tenemos el resultado final del ejercicio E. Tenemos, ¿cierto? Ahí nuestro desarrollo y es más o menos lo que ustedes tienen que ir colocando para que el ejercicio esté correctamente. ¿Ya? Acá a mí no me sirve que coloquen 24 directamente, porque si yo no sé cómo llegaron al 24, para mí es un ejercicio que no está desarrollado. ¿Ya? Entonces ahí, ojo cuando tengan que ir haciendo el desarrollo de estos ejercicios. Ahora, si ustedes hacen un desarrollo y no están seguros de él, me pueden igual enviar un correo, ¿cierto? Con una fotito del ejercicio y me dicen, profe, hice este desarrollo, pero no estoy seguro si está bien o no, lo puede revisar y yo les voy diciendo si está bien, si está mal, si se equivocaron, si está todo correcto y yo se los voy a ir confirmando. Bien, pero ahí ustedes pueden ir desarrollándolos de a poquito. La idea es que venga un ejercicio desarrollado para que me pregunten si está bien o no. No directamente un cómo se hace, porque ahí es más, o sea, es lo mismo que si ustedes estuvieran, ahí yo lo que les voy a responder es que traten de ver nuevamente la clase, porque recuerden que la estamos grabando y que ahí ustedes vayan viendo nuevamente la explicación para ver si es que ustedes van comprendiendo y a partir de ahí ustedes intenten hacer un ejercicio solitos. ¿Ya? Y en ese intento yo les puedo ir ayudando para ir aclarando si es que hay algún error, si es que está todo bien y así los vamos guiando mejor. Bien, ahora, queda claro y si es que desarrollamos otro ejercicio, sí, ya, bien. En la letra G vemos que tenemos acá, por un lado, ah, tenemos un uno, ya que en realidad no tengo mucho que hacer nada con él. Y acá voy a tener un gran paréntesis. Si se fijan, abarca todo esto hasta acá, ¿ya? Si se fijan, acá tengo un gran paréntesis que parte después de este negativo hasta el 5, ¿ya? Por lo tanto, al uno le debo restar todo lo que aparece como resultado acá. Así que, como no tengo mucho que hacer aquí con el uno, simplemente yo lo voy a escribir acá abajito. Y acá yo puedo comenzar a desarrollar de izquierda a derecha, o también puedo aplicar la estrategia 2, que es convertir las restas en sumas y luego ir desarrollándolos de izquierda a derecha o agrupando, ya que es más rápido, ¿ya? Para así ir aprovechando también el espacio. ¿Sí?
Mm, pero si le aparece, dígale que tiene que cerrar todo y abrir de nuevo. Y que tiene que estar conectada desde el correo institucional para tratar de ingresar, para que así pueda ingresar sin problema. ¿Ya? Pero dígale que por último cierre el navegador, que lo abra de nuevo y que intente nuevamente desde el link. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, paso uno, vamos a convertir todas las restas en suma. ¿Ya? Y obviamente al convertir a suma, cambiaría el signo. O sea, esto cambia más y esto cambiaría más y esto cambiaría más. Y este cambiaría más y este cambiaría menos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a hacer y lo vamos a escribir abajito para ver cómo nos queda. Entonces, primero tenemos 98 más menos 67, ¿verdad? Menos 67 más 32 más menos 12 y más menos 5. Y ahí cerramos el paréntesis. Bien. Entonces, convertimos todas las restas en sumas. ¿Ya? Hicimos todos los cambios pertinentes, ya sea los inversos, me refiero a los inversos aditivos del menos 32, que quedó en 32 positivo, y el inverso aditivo del 5, que quedó en menos 5. Ya, recuerden que ese es un paso necesario para poder convertir de menos a más. Y ahora voy a agrupar en el paréntesis grande eh, todos los positivos, o sea, el 98 y el 32, y voy a dejar acá todos los negativos, o sea, voy a dejar el menos 67, voy a dejar el menos 12 y voy a dejar el menos 5. Ahí sí. Bien, y ahora que ya tengo agrupaditos, ¿cierto? Los positivos con los negativos, los voy a sumar por separado. O sea, voy a decir 98 más 32. Bueno, en este caso me va a dar 130. Recordemos que tengo 2 más 8, 2 más 98, 100. Y más los 30, 130. Más. Y los negativos, como todos son negativos, yo los puedo sumar también. Y tengo 67 más 12, que serían 77, 79, más 5 serían 84. Pero esto negativo va a ser menos 84. Ahí sí. Y cerramos nuestro paréntesis. Y ahora yo puedo resolver esta suma final del paréntesis. Me va a quedar 1 menos. Y me va a quedar 130 más menos 84. ¿Ya? Entonces acá yo lo puedo hacer igual al ladito. Como tengo la suma de dos números de distintos signos, yo matemáticamente lo que tengo que hacer aquí es restar, ¿cierto? Y obviamente como la diferencia es un número más grande positivo, el resultado obviamente va a ser positivo. Entonces tenemos de 4 a 0 son 6 y de 8 a 12 serían 4. Por lo tanto, esto me va a dar 46 positivo. Y ahora, finalmente, voy a convertir, ¿cierto?, esta resta en una suma. Me va a dar la suma de, y cambiamos el signo, menos 46. Y ahora yo simplemente resto, porque nuevamente tengo la suma entre un positivo y un negativo, pero en este caso como el negativo es más grande que el 46, el resultado queda negativo y me da 45. Y obtenemos, ¿cierto?, nuestro resultado final a nuestro ejercicio
G. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Algún alcance que quieran hacer? ¿Alguna duda que hayan tenido en el ejercicio? Ya, bien. Entonces, ya vimos la G, vimos la E. Ah, por si acaso, les aprovecho de decir el tiro. En la H tenemos ese paréntesis como corchetito y en realidad representa un paréntesis ese símbolo, ¿ya? No es un valor absoluto, para que no se confundan, ¿ya? El valor absoluto directamente es una línea, ¿ya? Cerrada. Por ejemplo, a ver, ah, acá donde tenemos un valor absoluto, aquí. Si se fijan, el valor absoluto es una línea recta, ¿ya? Que no tiene ningún cosito arriba y abajo. En cambio, en la H tenemos un corchete, que tenemos, ¿cierto? Un cosito chiquitito, ¿cierto? Que encierra y eso indica un paréntesis, para que no se confundan y no hagan ningún cambio ni lo consideren como tal, ¿ya? Así que ahí ojo con ese detallito que les hago al tiro al alcance porque se utilizan estos tipos de paréntesis distintos para que ustedes mismos también no se confundan al momento de hacer los ejercicios. Entonces primero se resuelve el paréntesis redondo, que es como si se llama, y finalmente vemos el corchete como paréntesis final, ¿ya? Entonces ahí sería como el desarrollo de nuestro ejercicio de ahí. Luego, dudas, consultas, el resto igual puede estar realizando sus consultas. Tenemos hartos ejercicios por desarrollar. Nos quedan poquitos días, así que aprovechen de consultar ahora y aprovechemos estos minutos para ir aclarando dudas, desarrollando ejercicios. Si tienen ejercicios de otras páginas, también aprovechen de preguntar y así los vamos explicando. Vamos chicos, aprovechen de hacer las consultas. Sí, sí, de hecho ese justamente lo tenemos desarrollado. Mire, si quiere aprovecho puedo si quiere explicarle otro, para que así también lo tengamos más completo. No. ¿Y no lo vio de la clase pasada? ¿O se le olvidó anotarlo? Puede ser. Pero recuerden que yo les subo las clases a YouTube y ahí ustedes pueden revisar los videos y así ustedes, si es que no alcanzan a anotar, lo pueden anotar. Ya, pero aquí yo se lo voy a explicar rápidamente para que veamos cómo se hace. Más encima ya está desarrollado, así que no hay mucho que desarrollar más allá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicio siempre es reemplazar. ¿Ya? Tenemos acá tres tipos de letras, tenemos N, P y Q, y acá arribita tenemos el valor de estas letras. En este caso la Q vale 2, el N vale -5 y el P vale -8. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar. Y por ejemplo me quedaría -5 menos 8 menos paréntesis 2 menos -8 paréntesis más -5.
Entonces, lo primero se hace es reemplazar directamente cada letra por cada numerito. Luego, pasamos las restas a suma, ¿ya? Que en este caso fue lo que yo hice. Eh, Pasé la resta del menos menos 8 quedando como resultado más 8 solamente, porque recordemos que acá en este caso el menos pasó más y el menos 8 quedó como 8 positivo. Bueno, el menos del paréntesis aún no lo cambio porque tengo que saber el resultado del paréntesis primero. Y ese menos menos 8 nuevamente cambió a más 8. Y ese más de acá se mantuvo. Entonces ahora recién que ya tengo todo listo, desarrollo primero el paréntesis que me va a dar 10, 2 más 8, 10, y con el menos de afuera quedó resta. Así que ahora sí se puede hacer el cambio. Y primero desarrollo de la izquierda. Menos 5 más 8 me dio 3 positivo. Luego hice el cambio de menos a más y el 10 positivo quedó negativo. Después desarrollé el 3 más menos 10 que me dio menos 7 porque son de distintos signos y el 10 es más grande en valor absoluto, por lo tanto queda negativo. Y finalmente me queda menos 7 más menos 5 que como son dos números negativos de igual signo, en este caso yo sumo 7 más 5, 12, conservo el signo negativo, ya que recordemos que en el caso de la suma de dos signos iguales, simplemente tengo que sumar. Y ahí quedaría, ¿cierto?, nuestra pregunta número C. Ya, que en sí era como la más difícil, digámoslo, porque las otras estaban bastante más sencillitas de reemplazar y resolver. ¿Ya? Así que ahí no había mucho que hacer. Entonces, por eso, de hecho, esa fue la que hicimos la clase pasada, porque era como la que veía un poquito más de desarrollo. Bien, y eso sería. Em, Duda, consulta, aprovechen de preguntar, chicos, que después van a tener que ustedes desarrollar los ejercicios y si están con dudas, les va a salir un poco más complejo. Recuerden que también pueden activar su micrófono, preguntar directamente. Puede ser de esta quincena, o sea, perdón, de esta semana, puede ser de la semana anterior, puede ser de la primera semana, algún ejercicio que le haya quedado sin hacer. Así que aprovechen de preguntar. Ya, ok, Joaquín, no hay problema. Si sé que en algunos sectores de repente se pone súper inestable el internet, así que no hay problema. Ahí yo igual lo tengo en consideración después para ver el tema de la lista. Em, sí, Zulema, si usted queda presente. Ya, y ahorita no tiene dudas. Bueno, tía Eka, no sé si hay algún alcance de algún ejercicio que a usted le gustaría que revisáramos, que le llama la atención. Ah, pero sí se lo hicimos en la clase pasada. Sí, este desafío ya lo tenemos hecho. Ya, claro. Sí, 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 lo que vemos recién.
el ítem 1 de la página. La B. Ah, ya. Podríamos ver el B, que es donde hay cambios de signo y además hay valor absoluto. Ya. Bueno, ok. Bien. Entonces, vamos a analizar entonces este ejercicio B. Y yo creo que sería el último ejercicio que alcanzaríamos a ver. Así que vamos allá. Am, y, 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 y la Fernanda me está preguntando que le explique el E, pero el E ya lo habíamos explicado. Ya, y si alcanzamos, vamos a explicar rápidamente. Sí, porque es la 15. Ah, la E y la F. Ya, pero la E ya está explicada. Ya, la F, vamos a ver si lo alcanzamos a explicar. Y explicamos la B. Ya, pero yo creo que alcanzamos a hacer las dos. Y para la Fernanda va a quedar de tarea que la explicación de la E la va a tener que volver a revisar cuando yo suba la clase y así va a poder revisar, ¿cierto?, cómo era su desarrollo. Bien, entonces, en la B yo no tengo paréntesis. Básicamente, yo simplemente tengo operaciones sueltitas. Entonces, lo que voy a hacer primero es desarrollar las restas a suma. Voy a hacer los cambios correspondientes y luego voy a hacer los desarrollos y voy a agrupar en caso de ser necesario. Entonces, en este caso va a quedar el 47,5 al principio. El negativo, el menos, perdón, la resta, se convierte a suma. Y el 32, que es negativo, cambia de signo y quedaría positivo. ¿Ya? Luego, sumo. Como es una suma, simplemente el 12 tiene que mantenerse negativo. Ahí ya no hay nada que hacer. Y acá en la resta voy a tener que convertirlo a suma y cambiar el signo del valor absoluto de menos 7. ¿Ya? Pero si se fijan acá hay un valor absoluto. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 7? El valor absoluto de menos 7 es 7. ¿Ya? Por lo tanto, al convertir esta resta en una suma, el 7, que es en realidad el valor absoluto de menos 7, tiene que cambiar de signo y va a quedar menos 7. ¿Ya? Por esa razón, en este caso va a quedar con ese signo. ¿Ya? No es que el menos 7 de adentro queda positivo y con el valor absoluto queda positivo, no. Sino que lo que yo hice acá primero fue convertir el valor absoluto de menos 7 en 7 positivo y ya teniendo el 7 positivo, yo cambio el signo de resta a suma y de positivo a negativo, ¿ya? Entonces, esos son como los dos cambios que hicimos. Y justamente nos quedó asociado que por un lado tengo los positivos y por otro lado tengo los negativos. Entonces, me quedó súper facilito para poder después sumar los dos resultados. Entonces, me queda 45 más 32, que sería 40 más 30, 70, 5 más 7, 7, sería 77. Y acá, como los dos son negativos, también tengo que sumar. Y 12 más 7 serían 19 negativos. Entonces, colocamos paréntesis. Y finalizamos operando el 77 más menos 19. Entonces, me queda positivo con negativo es positivo. Y tengo que restar el 77 con el 19. Siempre el primero, el más grande para arriba. Queda de 9 a 7 serían 8 y de 1 a 6 serían 5. Entonces me quedaría 58 positivo y tendría el resultado final de mi ejercicio. Ya, y ahora pasemos rápidamente a la F.
De ahí ustedes pueden ir revisando. Si lo bajamos chiquitito, a ver si lo alcanzamos. Ahí sí. Ahí quedan los dos ejercicios para que ustedes puedan ir anotando. Y acá tenemos el F, que tenemos el menos, perdón, vamos a tener lápiz, aquí está. Menos 77 más. Y acá tenemos un gran paréntesis en el cual nosotros vamos a estar trabajando, cambiando los signos y luego desarrollando. Bien, entonces vamos a tener acá menos 56 más menos 65 más menos 54 más menos 8. Si se fijan, dentro del paréntesis hay puras restas, ¿ya? Obviamente después igual acá hay o sea, hay otras sumas de negativo, pero vale la idea que lo vayamos haciendo por paréntesis. Entonces, primero desarrollo la suma de todo eso, ¿ya? Y a eso le tengo que restar el 77 negativo. Entonces, si yo me fijo es negativo, más negativo, más negativo, más negativo. Por lo tanto, como todos son negativos, yo puedo sumar todo. Entonces yo puedo decir 56, 65, 54, 8. Entonces puedo sumar todo. Y yo sé que el resultado va a quedar todo negativo. Va a ser menos. ¿Ya? Entonces digo, 6 más 4 son 10, más 8, 18, 20, 23. 23. Reserva. Sería 5, 5, 10, 16, 18. 183. Entonces me da 183. Y después, como tengo un menos 77, que también es negativo, puedo nuevamente sumar y el resultado me da negativo. Entonces le puedo sumar 77 y me queda 7 más 3 es 0, 1, 8 más 8 16, 1, 2, 260. Y ahí obtenemos el resultado final de mi ejercicio. Bien, entonces la idea es que acá lo hagan en orden. ¿Ya? Traten de utilizar una de las dos técnicas, puede ser desarrollando de izquierda a derecha o después de hacer el cambio de signo, agrupar todos los negativos y todos los positivos, como está hecha la B. Entonces, de una de las dos técnicas que ustedes utilicen o pueden combinarlas, la idea es que obviamente el resultado que ustedes obtengan sea el correcto, ¿ya? Pero lo bueno es que ya pudimos revisar bastantes ejercicios, quedaron 3 ejercicios, 4 ejercicios, bueno, dimos la mitad de los ejercicios del ítem 1, ¿ya? Y aprovechamos de revisar algunos ejercicios de las semanas anteriores, ¿bien? Bueno, y ya estamos muy cerquita de la hora, así que vamos a dejar hasta acá la grabación.